Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 3, que se titula La capa de transporte. Bueno, estamos arrancando una nueva capa y en esta primera parte vamos a hacer lo que hacemos siempre que arrancamos una nueva capa. Vamos a concentrarnos en ver cuáles son los servicios provistos por esa capa, la capa inmediata superior. Claro, es algo que no hicimos en la capa de aplicaciones porque de alguna manera el que estaba en la capa inmediata superior de la capa de aplicaciones éramos nosotros, los usuarios. Pero ahora sí, y de hecho ya tenemos una idea de cuáles son los servicios que nos brinda la capa de transporte. Porque desde la capa de aplicación, concretamente cuando nos pusimos a construir nuestra primera aplicación cliente-servidor, vimos qué servicios nos brindaba. Trabajamos con socket TCP, trabajamos con sockets UDP. Y TCP y UDP son justamente los nombres de los protocolos de la capa de transporte, que son los que implementan esos servicios que nos está brindando. Y en esta primera parte vamos a concentrarnos en lo que es la principal actividad que hace la capa de transporte, que es generalizar el servicio provisto por la capa de red para adecuarlo a lo que la capa de aplicaciones necesita, que es lo que siempre se hace en una capa. Tomás lo que la capa de abajo te brinda, lo perfeccionás y lo extendés y se lo brindás a la capa de arriba. Ese trabajo de perfeccionar y extender el servicio provisto por la capa de red es lo que se denomina multiplexado y demultiplexado. Ahora lo vamos a ver a continuación. Y vamos a cerrar esta primera parte, un poco para que no se haga tan larga, rompiendo el hielo con lo que sería la teoría de transporte confiable de datos. Vamos a ver obviamente también el protocolo más simple de los dos, que es el protocolo UDP, que realmente lo que hace es ni perfecciona ni extiende, simplemente adapta el servicio provisto por la capa de red para que lo pueda utilizar la capa de aplicaciones. Pero contentos estamos con que eso haga UDP, como ya hemos conversado, de que la verdad cumple un rol importante, ¿no? Con solo TCP ciertas aplicaciones no estarían del todo cómodas. Teniendo las dos alternativas, las aplicaciones pueden optar por cuál de los dos servicios consumir. Y como les decía, vamos a cerrar con uno de los temas más sustanciosos de la capa de transporte, que es el transporte confiable de información, que es lo que nos brinda TCP. Pero antes de ver cómo lo hace TCP, vamos a ir analizando como le gusta a los autores, arrancando de un escenario simplificado y luego le vamos a ir agregando complejidad a ese escenario simplificado, viendo cómo tenemos que adecuar nuestro protocolo para que acepte esas complejizaciones, por así decir, esos aspectos de la vida real que le vamos incorporando al modelo simplificado. Y de golpe y porrazo, nuestro modelo simplificado, al que le fuimos agregando esos aspectos más realistas, se termina pareciendo a la realidad. Y cuando llegamos a ese punto, bueno, en esencia lo que estamos tomando contacto es con la manera en la cual el protocolo TCP resuelve el transporte confiable de información. Como siempre, arrancamos con este mapa que creo que ya les conté, me hace acordar al mapa que está a la entrada del Paligüe cuando uno va o trata de ir al campus. Y entonces ahora lo más importante del mapa era la flechita que te dice dónde estás. Y claro, estamos parados en la capa de transporte. Ahí están en grisecito la capa de presentación y de sesión, que eran propias del modelo ISO. Y bueno, no las estamos analizando con el nivel de detalle que sí analizamos las capas propias de Internet, del stack de protocolos TCP/IP. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué servicio brinda la capa de transporte? Y esta es una pregunta clásica de final. Bueno, y se puede decir de una manera bien sencillita: ¿qué va a hacer la capa de transporte? Y lo sabemos. De nuevo, apelemos a lo que estuvimos viendo en capa de aplicaciones. ¿Qué le pedíamos a la capa de transporte? Que nos conecte el proceso, digamos, cliente con el proceso servidor, si es que usábamos ese estilo arquitectónico. Entonces podemos decir que la capa de transporte nos va a estar brindando la comunicación lógica entre las aplicaciones de red. Si era cliente-servidor, será entre el cliente y el servidor. Si era peer-to-peer, será entre los pares. Entonces acá tomamos un cliente, una compu que parece un cliente, una compu que parece un servidor, y ahí vemos cómo la capa de transporte justamente lo que hace es conectar esos dos procesos, que nos da lugar, recuerden, procesos distribuidos que se comunican, era nuestra definición de qué constituye una aplicación de red. ¿Cómo se va a implementar
ese servicio que nos brinda la capa de transporte, y acá es donde ahora sí vamos a meter la cuchara. Bueno, ese servicio se implementa a través de los protocolos propios de la capa de transporte, justamente TCP y UDP. Y vamos a ver en detalle cómo están implementados esos dos protocolos. Como les adelantaba recién en el índice, obviamente vamos a hablar primero de UDP, que es el más fácil de los dos, y después sí, con mucha paciencia, vamos a meter el cuchillo y el tenedor en el TCP. Bien, los protocolos de la capa de transporte, al igual que los protocolos de la capa de aplicación, solo corren en las computadoras de la frontera de la red, como vimos recién. Los routers del núcleo de la red no llegan a implementar, a priori, al menos conceptualmente, no necesitarían implementar ni capa de transporte ni capa de aplicaciones. Después, hoy en día son muy poderosos los routers y tal vez también tengan capa de transporte y de aplicación porque, por ejemplo, nos posibilitan, corren un mini servidor web, entonces nos dejan configurar el router a través de una página web. Es una cuestión de flexibilidad, de comodidad. Pero no es obligatorio que lo implementen. Pueden existir routers que no implementen ni capa de transporte ni capa de aplicación. Entonces, ciertamente nos vamos a concentrar o vamos a asumir que la capa de transporte y sus respectivos protocolos están implementados en la frontera. Recuerden que eso era una idea brillante que consistía en empujar la complejidad hacia la frontera de la red. ¿De qué complejidad estamos hablando? Bueno, de la que vamos a estar viendo en detalle a lo largo de este módulo. Bueno, a priori, del lado del emisor, ya no hablamos, no nos concentramos en la aplicación de la capa de aplicaciones, en el proceso cliente, proceso servidor. Ahora estamos parados en lo que sería el emisor, ¿no? El componente de la capa de transporte, que es el que recibe un mensaje y lo tiene que enviar al otro extremo. Podría ser, como decíamos recién, del cliente al servidor. Entonces, del lado del emisor, tomas un mensaje de la capa de aplicaciones y lo vas a trozar en lo que la jerga se denomina segmentos. Fíjense que el nombre es hasta razonable. Un dato, un mensaje se corta en varios segmentos. Es hasta cuasi intuitivo el nombre. Y esos segmentos son los que son entregados a la capa de red para que, bueno, la capa de red haga lo que la capa de red hace, que es, ustedes saben, resolver el ruteo, entonces hacerlo llegar desde la computadora que sea que es el origen a la computadora que sea que es el destino. Inclusive, como vimos cuando hacíamos nuestra primera aplicación cliente-servidor, tanto cliente como servidor pueden correr en la misma computadora, no hay ningún problema, pero con la misma facilidad podemos poner al servidor, decíamos, del otro lado del Atlántico, sin ningún inconveniente. Bueno, ¿qué va a hacer el receptor? Esté donde esté, ya sea la misma computadora o, como decíamos, en otro continente. Va a ir recibiendo los segmentos y en base a esos segmentos, bueno, va entregando los mensajes a la respectiva capa de aplicación del destinatario. Tal vez uno se confunde un poco de pensar, pero para un cachito, ¿no? Decías recién que la capa de transporte brinda esa comunicación lógica punta a punta, de frontera a frontera. Y la capa de red medio que hace lo mismo. También daría la sensación que conecta computadoras en la frontera con otras computadoras en la frontera. Bueno, a golpe de vista podría parecer que son lo mismo. Algo habíamos adelantado al presentar el stack de protocolos y comentar brevemente qué hacía cada capa. No sé si lo recuerdan. Vamos a hilar un poco más fino en la diferencia. En el caso, lo que les contaba recién, ¿no? La capa de red nos está brindando una conexión lógica punta a punta y hasta ahí va igual, pero con una salvedad: entre computadoras. En cambio, la capa de transporte es lo mismo, conexión lógica punta a punta, pero es entre procesos. Hay una diferencia importante, ¿no? Computadoras, y después inclusive vamos a refinar un poquito más, porque la misma computadora va a poder tener múltiples direcciones IP, y bueno, lo vamos a refinar el concepto un poco más, pero a esta altura nos basta con decir: la capa de red conecta computadoras y la capa de transporte hace algo un poquito más delicado. No le alcanza con conectar computadoras, porque por ahí en una computadora hay múltiples servidores. Vos querés un servidor en concreto. Entonces hay un mecanismo específico que es el que se encarga, como adelantábamos, de perfeccionar y generalizar el servicio provisto por la capa de red para que se adecue a lo que la capa de aplicaciones necesita. Entonces, sobre todo al usar TCP, va a tener sentido esta frase de que perfecciona y extiende. Cuando usamos UDP,
es medio como entre comillas lo de perfecciona y extiende, porque van a ver que perfeccionar mucho no lo perfecciona y extender le agrega dos pavaditas. Pero antes de hablar específicamente de TCP y de UDP, veamos qué brinda la capa de transporte a la capa de aplicaciones. Un poco que sabemos la respuesta a esta pregunta. Internet nos va a estar dando dos servicios de transporte. La capa de aplicaciones puede consumir, puede crear, vimos dentro de la librería socket, dos tipos de sockets. Uno orientado a la conexión, que asegura que la información llegue tal cual fue emitida y en el mismo orden, y además implementa unos aspectos que también vamos a ver en detalle, que es el control de flujo para no saturar el buffer del receptor y también control de congestiones para no saturar el núcleo de la red. Por otro lado, UDP es el que decíamos no me está perfeccionando mucho el servicio provisto por la capa de red, porque es no orientado a la conexión, el envío de datos no es ni confiable ni respetando el orden, tampoco se preocupa de si saturás o no el buffer del receptor, tampoco se preocupa si saturás el núcleo de la red. Son las dos opciones que tenemos, están a disposición, y lo que vamos a hacer justamente en este módulo es adentrarnos en la implementación de esos protocolos. Bueno, sabemos, por tratarse Internet de una red donde el núcleo hace conmutación de datagramas, es decir, que se pueden producir congestiones, no tenemos manera de asegurar ni ancho de banda mínimo ni latencia o retardo máximo, porque recuerden, el núcleo es best effort, va a ser lo mejor que pueda. Entonces no hay garantías de ancho de banda mínimo. ¿Se acuerdan cuando decíamos los proveedores de internet hablan de hasta 1 mega, hasta 10 megas, hasta 100 megas? El hasta siempre está, porque cuando te dan 0 de velocidad se lavan las manos y te dicen, yo te cumplí el contrato, ¿no? 0 es hasta 100 megas. Después los usuarios por ahí no tienen exactamente la misma lectura, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es increíble que en este caso no es que la compañía nos está estafando, sino que tiene razón, ahí tiene una justificación técnica, producto de que se conmutan datagramas, de que puede haber congestiones, y bueno, esto puede ser así. Lo mismo sucede con la latencia. Si todo está tranquilo en el núcleo, uno logrará la mejor latencia posible, pero si la cosa se complica, por ahí tenés que perder más tiempo haciendo fila. Justo pensaba sobre estos temas, estaba preparando la clase y mostraban, creo que fue ayer, que se había congestionado mucho, no sé si era una entrada o una salida a Capital Federal, y mostraban todos los autos trabados allí. Si es un viaje que lo haces en 20 minutos de ir al súper y volver, si te comes esa congestión de la gran flauta, por ahí tardás 2 horas. Contaban que la cola eran varios kilómetros de autos uno atrás del otro. Increíble. Bueno, me viene como anillo al dedo, no sé si ustedes lo vieron, me viene como anillo al dedo como ejemplo de esto, ¿no? Que normalmente en 30 minutos vas y vuelves del supermercado, y a veces pasas horas con el auto frenado haciendo fila para que, bueno, no sé, te tome la temperatura o mostrar el celular, no sé bien qué hacen allí. Pero bueno, antes de meternos a ver cómo se implementan estos protocolos, decíamos que hay un mecanismo muy importante, que es el que justamente se encarga de tomar lo que nos brinda la capa de red y mejorarlo, decíamos perfeccionarlo y extenderlo, para que sea un servicio adecuado para la capa de aplicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a generalizar ese servicio de conexión entre computadoras que no da la capa de red? Bueno, utilizando este proceso de multiplexado y demultiplexado. En la capa de transporte no es suficiente con la dirección IP, es decir, con el identificador, por ahora podemos decir, de una computadora. Después vamos a refinar exactamente qué es una dirección IP. Podemos pensar que identifica una computadora, bueno, también puede identificar un router desde ya. Recuerden, la capa de red está en el núcleo, está en la frontera también. Desde la capa de aplicaciones normalmente nos vamos a estar queriendo conectar a otra computadora. Normalmente uno no está queriéndose conectar a un router. De nuevo, si sos el administrador de sistemas, por ahí sí. Pero el usuario general, mi tía, se conecta a Facebook, se conecta, no sé, a WhatsApp, ¿no? Es de frontera a frontera. Pero no alcanza con solo la dirección de la computadora del WhatsApp o de la computadora del Facebook. Necesitas poder identificar dentro de esa computadora a un determinado proceso. ¿Qué proceso? Por ejemplo, al servidor HTTP o al servidor que te procesa los mensajes de WhatsApp. Ok, ¿cómo hacemos para identificar un dado proceso dentro de una computadora? Habíamos hablado que se puede usar el Process ID, pero lo que vamos a estar utilizando es
una información adicional que va a ser agregada, va a estar acompañando al mensaje que recibimos de la capa de aplicaciones, y esa información adicional es en esencia lo que denominamos el proceso de multiplexado, porque vamos a estar tomando información de diversos sockets y van a viajar sin ningún inconveniente todos por el mismo canal, por así decir, por la misma conexión. Digamos, son información que pertenecen a conexiones entre distintos procesos que viajan, síganme, por la misma conexión entre computadoras. Ahora vamos a tratar de ponerlo gráficamente a ver si se ve un poquito mejor. Obviamente el dual de este proceso de multiplexado, el proceso multiplexado agrega información adicional y el que consume esa información adicional es del otro lado el proceso de demultiplexado. Como les decía, veamos si gráficamente se entiende mejor. ¿Qué es el multiplexado? Acá tenemos tres computadoras, la computadora A, B y C, Alicia, Bruno, Carlos. Tenemos un conjunto de procesos y en particular tenemos dos procesos, el proceso P1 y el P2 de la computadora A, que se están queriendo conectar con un P1 con el proceso P3, por ejemplo, y P2 con el proceso P4. Noten aquí cómo dos conexiones independientes a nivel de capa de aplicación, a ver si tengo el ratón, las podemos enfatizar. Aquí tenemos como dos conexiones a nivel de la capa de aplicación, se transforman en una única conexión a nivel de la capa de red. ¿Y dónde se transforma? ¿Dónde se hace ese proceso de mezclar dos en uno? En la capa de transporte, obviamente. Del lado del emisor se va a producir el multiplexado y, como vamos a ver a continuación, del lado del receptor se va a producir el demultiplexado, que tomamos una única conexión y la transformamos en dos conexiones independientes. Acá ya hemos asumido, no sé, para este ejemplo, que P1 quería hablar con P3, P2 con P4. Igual es simplemente un gráfico, ¿no? Acá no está claro cuál es la información adicional. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. De hecho, tenemos que ver por separado cómo es multiplexado, demultiplexado en UDP, demultiplexado en TCP. Pero en líneas generales, el emisor a la información que le da la capa de aplicaciones le agrega, obviamente, en el encabezado propio de la capa de transporte. La información de la capa de aplicación, por así decir, viaja en la caja de la camioneta. En la cabina de la camioneta, de la caja de transporte, del mensaje, del segmento de la capa de transporte, va esa información, no sé, en la guantera, ponemos esa información adicional, que en este caso sería, creo que lo saben porque lo hemos estado utilizando a nivel de capa de aplicaciones. ¿Cuál es esa información adicional? El número de puerto. Ese número de puerto es el que me va a permitir identificar en la computadora B, en la computadora Bruno, a cuál de los dos procesos, si a P3 o a P4 es el proceso que estoy queriendo contactar. Obviamente decíamos, del otro lado ahí se produjo el multiplexado y en esta misma transparencia también tenemos el demultiplexado, pero bueno, lo tengo en la próxima. El demultiplexado, que ahora estamos hablando de este otro proceso, el que se produce simétricamente, por así decir. Es más, quizás estoy haciendo un poquito de trampa porque las conexiones de los sockets, ustedes saben, son bidireccionales. Entonces, del lado del emisor también se produce demultiplexado. ¿Demultiplexado de qué cosa? Por ejemplo, de la respuesta. Si pensamos en una aplicación HTTP, haces un requerimiento, después te llega la respuesta. O sea, ciertamente multiplexado y demultiplexado se va a producir en los dos extremos de la conexión porque la conexión es bidireccional. Pero a veces en nuestro análisis preliminar nos simplifica un poco la vida pensar como que la cosa va de la computadora A a la computadora B. Después sabemos que en la realidad después la computadora B seguramente generará una respuesta y se la devolverá a la computadora A. Pero un poco para no perdernos con tanta complejidad de golpe, tomamos estas simplificaciones que son ciertamente válidas. Entonces, ¿qué era el demultiplexado? Lo mismo que había pasado en el emisor, pero al revés. Ahora vamos a tomar la información extra. Hay una diferencia importante aquí. Del lado del emisor, el flujo es de arriba hacia abajo. O sea, la aplicación es la que te entrega información, por eso el multiplexado agrega esa información extra y la encausa por la capa de red. Del otro lado es lo mismo, pero al revés. Digamos, va de abajo para arriba. Traté de que las flechitas nos orientaran en ese sentido. La capa de red te entrega algo que vos no sabes si va para P3 o para P4 y a través del proceso de demultiplexado, que es decir, mirando esa información adicional, te vas a dar cuenta a cuál de los procesos se lo tenés que entregar o inclusive también si es una situación de error, ¿no? Ciertamente uno se puede tratar de conectar con un número de puerto en donde no hay nadie anotado escuchando
y bueno, llegás a destino y en destino te dicen este puerto no está disponible, ¿no? Te mandan de vuelta no la respuesta a lo que vos pedías, sino un mensaje de error. También vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque el manejo de la señalización de los errores es más propio de la capa de red que de la capa de transporte. Ok, veamos concretamente cómo es el demultiplexado y pasamos a ver después cómo es el demultiplexado UDP y cómo es el demultiplexado TCP. Digamos, no me preocupo tanto del multiplexado, porque el multiplexado es sumar la información a lo que ya tenías. La parte difícil es cuando te viene todo mezclado, volver a separarlo. Tirar en el mismo cajón medias de distinto color es fácil. Después lo difícil es abrir el cajón y sacar dos medias iguales. Esa es la parte complicada. Entonces, ¿cómo sería? Acá tenemos un pantallazo de cómo podría ser el encabezamiento de un segmento genérico, TCP-UDP. De hecho, acá hay como un campo que le debería haber puesto como puntito suspensivo. Digamos, 32 bits. Sabemos que en IP4, en TCP versión 4 y UDP versión 4, tenemos 2 bytes para marcar el puerto de origen y 2 bytes para marcar el puerto de destino. Por eso decíamos que el número de puerto iba de 0 a 65.535. Porque es lo que vamos a hacer 2 a la 16, digamos, ¿no? De 0 a 2 a la 16 menos 1. Aquí abajo no es que hay otros 2 bytes más. Ahí vaya uno a saber cuántos bytes. Veremos cuántos tiene UDP, cuántos tiene TCP. Lo vamos a ver más adelante. Ahora nos estamos concentrando en el hecho de que para demultiplexar tomamos del encabezamiento del protocolo de la capa de transporte la información del puerto de origen y del puerto de destino. Y con esta información deberíamos estar en condiciones de saber a qué proceso entregar el segmento en cuestión. ¿De qué segmento? Bueno, este que viene acá adentro. Acá va el mensaje que nos dio, por ejemplo, la capa de aplicaciones y estamos tratando de llevar hasta el otro extremo de la red. Bueno, o a destino. Sin duda, en alguno de los procesos de demultiplexado vamos a chusmear. Recuerden, decíamos recién, el demultiplexado se produce en el receptor. Entonces, ¿quién te entrega la información? La capa de red. Ok, cuando la capa de red te entrega esta información, podés chusmear cuál era el IP que manejaba la capa de red. La dirección IP es algo propio de la capa de red, pero lo podés chusmear en el proceso de demultiplexado. Y uno puede mirar, si hace falta, esa dirección IP. También figura el IP de origen, que bueno, van a ver que en uno de los casos lo vamos a necesitar. Y el IP destino, bueno, vos sabés que es a priori al nivel de detalle que manejamos en esta segunda capa que estamos estudiando en detalle, podemos pensar que el IP destino lo sabés porque sería el IP de la computadora. Después vamos a refinar ese concepto y vamos a ver que realmente, bueno, lo están haciendo con Leo, van a ver que realmente el IP no se asocia a una computadora, sino a un adaptador. Por ende, una computadora puede tener muchos adaptadores, pero como les decía hace un ratito, no quiero que nos caiga de golpe toda la complejidad toda junta, sino vamos paso a paso, diría Mostaza Benro. Ok, la otra cosa que va a estar llevando ese datagrama es exactamente un segmento, un mensaje de la capa de transporte y también la información adicional que el proceso de multiplexado incorporó era el puerto de origen y el puerto de destino. El puerto de origen a priori no lo vamos a usar, por lo menos para el demultiplexado UDP no lo vamos a usar, pero recuerden que después el servidor UDP chusmeaba de dónde le estaban mandando esa información y tomaba nota de ella para después enviar la respuesta. En el caso de TCP, sí, el puerto de origen es importante. Bueno, vamos a ver ahora mismo qué información necesitamos usar para llevar adelante el demultiplexado. Empecemos, y el IP, claro, si uno junta IP, identificador, decíamos de computadora, más puerto, ahí la combinación de esos dos datos me va a estar identificando unívocamente un socket. Y si ese socket está unido a algún proceso, me está identificando unívocamente un proceso. Si lo pensamos, podría ser el servidor HTTP que se unió al puerto 80, listo. Cuando llega a la computadora con ese IP y al puerto 80, se va a estar entregando ese segmento que viene adentro de la caja de la camioneta, se va a estar entregando específicamente al proceso servidor HTTP. Arranquemos por el demultiplexado UDP y tratemos de verlo también gráficamente a ver si se entiende. Bueno, ¿qué característica tenía UDP? Apelo a lo que ya habíamos visto cuando estábamos parados en la capa de aplicaciones. Bueno, UDP no era orientado a la conexión, entonces
y no tenía el socket de bienvenida como los servidores TCP. Acá simplemente vos creabas un socket, era idéntico, un socket UDP, ¿no? Era idéntico el socket creado del lado del servidor como el del lado del cliente. Eran como hasta intercambiables un poco más, porque como no había conexiones daba lo mismo. Y lo único que tenías que tener es que el del servidor estuviera prendido antes, para que no te dé el mensaje de error si llega el mensaje del cliente antes de que arranque el servidor. Bueno, iba a haber un mensaje de error allí. Acá lo que tenemos es, a cada socket simplemente le asociábamos un número de puerto local cuando era creado. Y bueno, obviamente también va a tener asociado una dirección IP, pero no es algo propio de... sí es algo que maneja el sistema operativo, pero no es algo específicamente propio de la capa de transporte. Y esa información que maneja el sistema operativo, claro, la tenemos que conocer. Si no tenemos, ¿se acuerdan en el ejemplo que habíamos visto? En el módulo, sobre el final del módulo anterior, usábamos esa dirección especial, la 127.0.0.1, pero si lo desplegamos en Internet, va a tener una determinada dirección propia, que se le habrá dado el proveedor de Internet o se lo habrá configurado el administrador de sistemas. Y bueno, desde el otro lado, contactándonos a esa dirección IP y a ese socket que está previamente acordado, vamos a estar pudiendo entregarle la información al proceso correspondiente. Entonces, del lado del receptor te llega un segmento UDP. Lo único que tenés que mirar, como no está orientado a la conexión, no te importa quién se lo envió. ¿Se acuerdan? Creo que en el módulo 1 usábamos de ejemplo del transporte no orientado a la conexión que nos brinda UDP, mandar una carta o mandar un WhatsApp, pero en realidad mandar una carta. Vos tenés el buzón y en el buzón puede venir cualquier persona y poner cartas. Ahí puede venir el cartero o puede venir tu vecino y ponerte tu gato está subido a mi árbol, ¿no? Te pone un mensaje. Digamos, el buzón es, cualquiera te puede enviar información allí. Entonces, lo único que necesitas mirar, si sos el proceso de demultiplexado del lado del receptor, es ver el puerto. El IP ya lo tenés, porque si no, no llegó a la... No, el IP fue aceptado, fue validado por la capa de red. Entonces, lo único que mirás a nivel de capa de transporte es el número de puerto. Y si el puerto es válido, está asociado a algún proceso, simplemente le entregás a ese socket ese dato. Y se acabó la historia. Inclusive, lo que decía recién con el ejemplo del buzón, segmentos originados en computadoras con diversas direcciones IP, o incluso con la misma dirección IP, pero distintos números de puertos, o sea, 2-3 procesos en la misma computadora, o 2-3 procesos en distintas computadoras. Todas pueden conectarse con el mismo buzón, con el mismo socket UDP, porque bueno, así funcionan los servidores UDP, no tienen ningún problema. Y como les decía, tratemos de verlo gráficamente. Supongamos que en el proceso P2 que está en el servidor B, crea un socket UDP y por alguna razón lo ata al puerto 6428. Muy bien, fíjense cómo computadoras o procesos en la computadora A o C, ambas pueden contactarse con ese proceso simplemente indicando ¿qué va a cambiar? Concentrémonos en estos mensajes, este de aquí y este de aquí. Fíjense que el puerto destino es el mismo en ambos casos. Fíjense que el IP destino es el mismo en ambos casos. No hay ningún problema. Como no está orientado a la conexión, este mismo socket puede recibir información de múltiples sockets a la vez. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo va a ser para generar la respuesta? Lo sabemos. El proceso P2 de la capa de aplicaciones va a mirar digamos, lo va a recibir porque la dirección destino es la correcta, pero va a chusmear qué pasó cuál era el IP de origen y cuál era el puerto de origen. Lo va a anotar. Fíjense que el puerto de origen aquí es 9157, pero acá es cualquier otra cosa. 5775, cualquier otra cosa. Obviamente también la dirección origen cambia, ¿no? Una es la computadora, no me acuerdo si era Alicia, y la otra es la de Carlos. Y no hay ningún inconveniente. Como tomó nota, cuando le deba generar la respuesta, por ejemplo, a la computadora A, noten cómo se invierten las cosas, ¿no? Lo que antes era el puerto destino ahora es el origen, lo que antes era el origen ahora es el destino. Entonces, por eso hablamos de que brindan conexiones bidireccionales sin ningún problema. A decir verdad, este mensaje de respuesta, cuando pasó por aquí, fue procesado por el mecanismo de multiplexado. Y cuando llegue al destino, va a ser procesado por el mecanismo de demultiplexado. Entonces, noten cómo del emisor tenemos las dos cosas, del receptor también, obviamente,
tenemos las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Se complica si pensamos en TCP? Bueno, un poquito, porque ahora tenemos una conexión orientada, una comunicación, perdón, conectada a la conexión. Entonces, no puede ser, yo no puedo usar el mismo socket para múltiples conversaciones o conversaciones con múltiples IPs o con múltiples procesos del mismo IP. No, porque es como que está enchufado, va desde un dado origen a un dado destino y siempre va desde ese origen a ese destino. La única salvedad era ese socket especial que construye el servidor, que es el socket sobre el cual se hace el listen y después hacemos el accept. Nos vamos a concentrar en el multiplexado y demultiplexado convencional, ¿no? Porque ese especial se asemeja un poco más a lo que vimos recién, al demultiplexado UDP, porque de nuevo, UDP no está conectado y el socket de bienvenida está como a medio conectar. Está del lado del servidor, pero no tiene nadie del otro lado. Nos concentramos entonces, decíamos, en los sockets de las conexiones, donde ya está establecida la conexión. Y lo que vamos a hacer para identificar a qué socket entregarle, a qué proceso entregarle, lo que tenemos que mirar ahora no alcanza con mirar el número de puerto y la dirección IP destino. Tenemos que mirar también el puerto y origen, la dirección IP y el puerto de origen. Porque en función de esos 4 valores vamos a tomar la decisión de a qué proceso entregar ese segmento, en este caso TCP. Y miramos esos 4 valores y consultando la tabla bueno, en este caso sería de sockets, vamos a ver cuál es el que está asociado a esa combinación específica de IP y puerto de origen y de IP y puerto destino. Está bien, en la tabla de un cierto servidor, por ahí uno podría pensar que la dirección IP destino está fijada. Bueno, recuerden que no hemos llegado todavía a la capa de red, entonces asumimos que la dirección IP identifica una computadora. Pero después vamos a ver, como les decía, que identifica algo más específico, una interfaz. Entonces la misma computadora puede tener múltiples interfaces. Entonces realmente tiene sentido, por correctitud, mencionar que el demultiplexado TCP tiene que mirar los 4 elementos. No le alcanza, no puede asumir que el IP es tal o cual valor. Inclusive las computadoras que tienen una sola interfaz, por ejemplo, es muy frecuente que tengas internet cableado, internet inalámbrico, pero supongamos que tenés solamente una. Bueno, incluso en ese caso también tenés el dispositivo del loopback, el 127.0.0.1, así que a decir verdad, inclusive cuando tenés una sola interfaz ya tenés más de un IP. Entonces estos comentarios se aplican. Bueno, justamente los servidores van a ser, dependiendo de la programación, el que vimos nosotros en clase era muy elemental y naturalmente bloqueaba, aceptaba de a un pedido a la vez. En un servidor, para evitar hacer justamente el cuello de botella y brindar un buen servicio a los clientes y por ende a los usuarios de esos clientes, normalmente posibilita la creación de múltiples sockets en paralelo para ir aceptando varias conexiones en simultáneo. Es todo un tema, pero bueno, naturalmente que el demultiplexado también lo tiene que considerar y no hay ningún inconveniente. Mirando esta cuaterna de valores, la cosa prospera. En UDP estaban los 4 valores, pero no los usábamos para el demultiplexado UDP. Lo usábamos, si se quiere, indirectamente a nivel de capa de aplicación para ver a quién había que devolverle el requerimiento, la respuesta al requerimiento. Ahora sí usamos los 4 valores para el proceso de demultiplexado. Y creo que si lo hacemos gráficamente se va a entender mejor. Acá vemos cómo el mismo proceso P2 tiene creado, ¿se acuerdan? Decíamos que el servidor B, mejor dicho, que el B era el servidor y que A y C eran los clientes. El mismo proceso P2 del servidor ahora tiene 2 sockets, no tiene uno solo, tiene 2 sockets. Y claro, el mensaje cuando llega, acaba uno solo, a ver, por así decir, en el servidor tenemos que tomar la decisión si vamos al socket de la izquierda o al socket de la derecha. Pero a nivel de capa de red, acá abajo, capa de red, toda esa información viene junta. No está separada, se separa en la capa de transporte justamente, se separa específicamente en el proceso de demultiplexado. ¿Y cómo se va a separar? ¿Cómo voy a saber si tengo que ir al socket de la izquierda o al de la derecha? Creo que podemos asumir sí. Fíjense que como que vamos a hacer que el de la izquierda va con P1 y el de la derecha va con P3, simplemente no lo alcanzamos a distinguir porque obviamente aquí se juntaron
y cuando van viajando por la capa física, van por la misma capa física, viajan, se mezclan los dos, digamos, va el que va para P1 y va también el que va para P3. Pero conceptualmente podemos pensar que es el de la izquierda y de la derecha, no importa. De nuevo, es un ejemplo de alto nivel, abstracto. Noten que de nuevo tenemos los mismos, tenemos un puerto de origen, tenemos un puerto destino. Acá le puse un 80, claro, pensando como que fuera un servidor web. Y después tenemos un IP de origen A, un IP de origen B. Bueno, no sé por qué acá me cambió el número de puerto de origen. Bien podría ser el 80, no hay ningún problema, porque como las direcciones IP son distintas, se puede hacer igual. Depende de la configuración. Normalmente un servidor web conservaría el puerto 80, ¿sí? El mismo que es destino lo mantendría también como origen, no hay necesidad de que cambie. Pero noten cómo de la misma manera, en función de dónde venían, si el puerto de origen era 5775, la respuesta va al 5775. Si venía del 9157, la respuesta va al 9157. Pero a diferencia de antes, si recuerdan cuando hicimos el código del servidor TCP, el saber a cuál es el puerto destino, no se tiene que preocupar el servidor. Lo hace la capa de transporte. De hecho, lo hace el multiplexado TCP, o bueno, la tabla de conexiones TCP activas. Porque una vez que está establecida la conexión, de este lado simplemente escribís y sabes que llega acá. De este lado simplemente escribís y sabes que llega acá. Espero que haya quedado un poquito más claro. Cuando les pregunto, por ejemplo, qué hace la capa de transporte en el examen final, siempre se olvidan de este importantísimo proceso de multiplexado y demultiplexado. Después van a ver cómo, bueno, lo habíamos adelantado en el módulo 1, como en la capa de red también hay dos procesos fundamentales que no están asociados a protocolos. De hecho, el multiplexado y demultiplexado está en los dos protocolos. Lo mismo pasa después en la capa de red. Tenemos el importante proceso de ruteo y de forwarding, que si uno está hablando de la capa de red, no te puedes olvidar de ellos. De la misma manera, si estás hablando de la capa de transporte, no te puedes olvidar del multiplexado y el demultiplexado. Ok, en este punto estamos en condiciones de presentar cómo se implementa el servicio que brinda el protocolo UDP. O sea, vamos a ver la implementación del protocolo UDP justamente. Es el servicio más elemental que brinda Internet. Está especificado formalmente en un RFC que, como verán allí, es bien viejito porque es un protocolo que obviamente peina canas. Lo que hace es toma el principio best effort propio de la capa de red, propio del protocolo IP, y lo expone, lo presenta, bueno, lo generaliza un poquito, le agrega número de puerto de origen, número de puerto de destino, lo presenta a la capa de aplicaciones. Naturalmente es un protocolo no orientado a la conexión, por ende, cada segmento se puede manipular de manera absolutamente independiente del resto. No está el concepto de, uy, este segmento llegó antes, hay que esperar al segmento anterior, porque con UDP no hay anterior y posterior, porque justamente no está orientado a la conexión. Y esta es una pregunta que, bueno, ensayamos respuestas en todas las capas, ¿no? ¿Se acuerdan lo de una manera de clavar un clavo en una madera sin machucarse los dedos? Podés pegarle con todo y clavarlo de un martillazo. Hay hasta concurso de televisión, no sé, en Susana Jiménez. Pero en realidad una forma sensata es darle varios golpecitos para no arriesgar machucarnos los dedos. Entonces, lo mismo para que entre esta idea de por qué razón, si habiendo TCP, verdaderamente hace falta UDP. Nos tiene que quedar bien claro por qué con solo TCP no bastaba. Obviamente podremos preguntar al revés. Habiendo UDP, ¿hace falta TCP? Ahí por ahí es más fácil la respuesta. Porque dice, no, pará, TCP me da el transporte confiable de información, control de congestión, da muchas más cosas. Entonces, bueno, la damos vuelta. Habiendo ese protocolo con tantas capacidades, ¿es necesario UDP? Ustedes seguramente ya intuyen por dónde va a ir la respuesta. Bueno, como UDP no es orientado a la conexión, hemos hecho esta misma pregunta parándonos en la capa de aplicación, viendo qué servicio nos brindaba la capa de transporte. Ahora estamos en la capa de transporte y por ahí le podemos ir poniendo más nombre a las cosas. Entonces, como UDP no necesita gestionar el establecimiento de la conexión antes de enviar el primer dato, lo que logramos es bajar la latencia. Por otro lado, ahora que vamos a ver en detalle la estructura del encabezamiento UDP, vamos a ver que es mucho más corto que el encabezamiento TCP.
mucho más corto. Por ende, tiene menos overhead. Si es un enlace con un ancho de banda acotado, cuidar el desperdicio, el overhead, es interesante. No desperdiciar gran cantidad de ancho de banda llevando y trayendo datos del encabezamiento que no son datos útiles. Son, por ejemplo, los números de puerto. Es útil, sí, para el proceso de demultiplexado, pero no es lo que la aplicación está esperando recibir. De hecho, la información del encabezamiento de la capa de transporte se consume al llegar a destino y solo se entrega lo que va, decíamos, en la caja de la camioneta. Lo mismo pasa con el protocolo IP. Número de IP de origen, número de IP de destino se consume, bueno, y todos los otros datos que van en el encabezamiento se consumen y solo pasa a la capa de transporte, eventualmente de aplicación, el dato útil, lo que fuera enviado oportunamente por el emisor. Lo que les contaba recién, tiene muchísima menos cantidad de bytes el encabezado y, cuando decíamos que es extremadamente simple, no se va a entender mucho ahora, pero después cuando empecemos a ver la teoría del transporte confiable de información, van a ver que tenemos que empezar a preocuparnos de un montón de cosas y bueno, ahí tal vez va a quedar claro por qué el protocolo UDP es más simple. Sí, cuando dije simple pensé que iba a hablar del desperdicio del encabezamiento, pero no, también es simple a nivel de programación. Programar el protocolo UDP basándonos en el protocolo IP, asumiendo que el protocolo IP está implementado. Recuerden que eso es lo que hacemos al haber separado en capas, ¿no? La solución del software de la red. Asumimos que capa de red está implementada, entonces teniendo el protocolo IP implementado, lo que va a hacer UDP es poco y nada, va a ser simplemente multiplexado, demultiplexado, hacemos un checksum, ahora les cuento, y se acabó. Mientras que TCP van a ver que tiene que hacer muchas cosas más. Entonces, ¿qué significa que sea simple de implementar? Bueno, corre menos hardware. Si de repente por alguna razón necesitas tener embebido en hardware la implementación del protocolo UDP, no sé por qué, pero por ejemplo, por alguna razón, para un router, vaya uno a saber, en ese caso te va a resultar más económico implementar UDP que TCP, ciertamente. Y teníamos un dato más. Como no implementa ni control de flujo ni control de congestión, el emisor decide cuál es el ritmo de envío de información. Esto es algo muy interesante, por ejemplo, para el monitoreo. Si vos estás monitoreando, y puede ser cualquier cosa, si una computadora está prendida, si un router está prendido, a vos te interesa que cada 60 segundos te mande un dato diciendo sí, estoy prendido. Y entonces no querés que ni el control de flujo ni el control de congestión ralentice esos mensajes, haga que no, ahora envíalo menos rápido, en lugar de uno cada 60 segundos, que sea uno cada 10 minutos. No querés que te afecten eso, porque por ahí del otro lado tenés un software de monitoreo que cuando a los 60 segundos no le llega el update, se empieza a preocupar. Si perdés 2-3 updates seguidos, lo vas a estar marcando, vas a disparar alarmas, lo que haga falta, vas a estar marcando que ese dispositivo no está funcionando, para que darle intervención al humano que vaya a ver, no sé, si alguien se tropezó con el cable. Increíblemente son cosas que pasan. Si se fijan en las instalaciones de red, metemos todo el hardware adentro de unos armarios. ¿Para qué? Y con llave, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie, ni de casualidad ni por error, desenchufe algo, se tropiece con un cable, toque el botoncito de reset para ver qué pasa. Digamos, todas esas cosas van cerradas bajo llave para justamente no tener que estar diagnosticando chambonadas de algún compañero de trabajo. Ok, veamos cómo es el protocolo UDP. El protocolo UDP, ahí lo tenemos, tiene, 32 bits, sí, lo vamos a ir viendo gráficamente, son 2 renglones, el encabezamiento, digo, ¿no? Que es la partecita roja, 2 renglones de 4 bytes, o sea, 2 renglones de 4 bytes, es decir, tiene 8 bytes el encabezamiento. ¿Dónde gastamos? 2 bytes para el puerto de origen, 2 bytes para el puerto destino, 2 bytes para un campo longitud. ¿Qué sería ese campo longitud? Bueno, es el largo no en bits, sino en bytes de todo el segmento. Obviamente, entonces, si son 2 bytes, ¿qué decíamos hoy? Que podía llegar hasta 65.535. Bueno, sí, pero un detallecito. Los primeros 8, como estamos midiendo desde el comienzo del segmento UDP y no desde el comienzo de la carga útil, es como que también hay que contar los 8 bytes que ocupa el encabezamiento. Pero les decía 8 bytes, cuando después veamos lo que necesita el encabezamiento de TCP, que son 20 o más de 20 inclusive, acá tenemos dos grandes ventajas. Por un lado, son solo 8 bytes y a su vez
son exactamente 8 bytes. No sé si se acuerdan de Orga cuando hablamos de los beneficios de que el tamaño de instrucción sea fijo. Eso simplificaba la decodificación. Acá pasa lo mismo. Si vamos a estar decodificando el encabezamiento del protocolo UDP, es más sencillo decodificarlo porque siempre tiene 8 bytes de tamaño. Cuando veamos el de TCP, al menos el de TCP para la versión 4, es incómodo el hecho de que tiene una longitud variable. Bueno, entre otras cosas más, el hecho de que tenga una longitud variable también te complica la decodificación. Normalmente, ¿dónde usamos UDP? Bueno, recién les contaba en el monitoreo, ahora lo vamos a ejemplificar con un protocolo en concreto de monitoreo, pero por ahí el uso más obvio en donde, ¿qué cosas tiene UDP? Tiene dos cosas. Por un lado, es muy expeditivo. Ahí ya pueden ir pensando qué aplicación le saca el jugo al que haya baja latencia. Y por otro lado, te puede introducir, digamos una de cal y una de arena, te puede introducir errores. Eso que parecería ser terrible, por ejemplo, para un protocolo tipo HTTP, no es tan terrible para el streaming de audio y video. Porque lo poníamos como ejemplo cuando estábamos repasando los protocolos que usan las aplicaciones. Si estás haciendo una videollamada, están participando de la práctica, y a Leo se le prende un píxel en la cara, no vas a pensar, no sé, que se está transformando en un extraterrestre o algo así. Simplemente se piantó información que estaba siendo transportada y bueno, sabes que en el próximo update de ese frame el píxel le va a volver al color correcto. Entonces noten cómo allí, a menos que se arruine toda la pantalla y no veamos nada, que se te piante un píxel de vez en cuando, ningún problema. Lo mismo con el audio, los que hayan usado alguna vez, seguramente, las llamadas telefónicas arriba de internet, de vez en cuando el audio se pianta, pero horrible. Y no pasa nada, ¿viste? Al rato le decís, che, no entendí qué dijiste, y te lo vuelven a decir y se acabó el problema. Entonces realmente anda muy bien para streaming de audio y video. ¿Por qué? Por esta razón, porque es tolerante a pérdidas y sin embargo, sobre todo si es una llamada, los retardos te complican. Entonces las dos características de UDP le vienen como anillo al dedo. Pero no es el único protocolo de streaming de audio y video que le saca jugo a UDP. Hay un montón más. Obviamente vimos DNS. DNS le estaría sacando el jugo sobre todo a lo de la baja latencia. Y está el protocolo SNMP, que es un exquisito protocolo de monitoreo puntualmente de hardware de la red. Entonces los updates que uno le configura a los dispositivos que hagan, por ejemplo usando el protocolo SNMP, viajan a través de UDP. Si se pierde, pero normalmente en una red local tenés buena chance de que llegue a destino y tenés la gran ventaja de no estar, por ejemplo, es mucho más simple de procesar y además no dependés de que por ahí el control de congestión, el control de flujo te afecte la cadencia a la cual mandás los updates. Porque quizás es un dispositivo, decíamos, si es un dispositivo de red que está prendido o apagado, una vez por minuto está bárbaro. Hasta podría ser una vez cada 10 minutos. Total, a lo sumo habrá 5 o 6 minutos en promedio de pérdida de conectividad hasta que te llaman por teléfono, vas, lo corregís. Pero si uno está monitoreando tal vez un sensor de un motor, ahí por ahí lo querés que se haga 100 veces por segundo. O sea, querés tener un monitoreo mucho más fino, porque ahí sería grave que el motor se recaliente y se arruine. Entonces, el protocolo UDP es ideal para esas cosas. Y bueno, obviamente el que quizás a algunos se le haya ocurrido, también muchos protocolos de los juegos en línea, donde es súper importante la latencia, donde no querés tener lag, no sé, decíamos el Fortnite o el juego que quieran, el Counter. Es allí muy importante la latencia, entonces por ende la parte de los updates del estado del mundo y del estado de los personajes se suele hacer a través de UDP para ahorrarnos el establecimiento de la conexión, que eso baja mucho los retardos y también ayuda al servidor a que no esté tan castigado como si estuviera haciendo todas esas conexiones por TCP. Bueno, el último campo, hablamos de los puerto origen, puerto destino, muy importante en el proceso de multiplexado. Hablamos del campo de longitud. Nos queda un campo. ¿Cómo campo checksum? ¿Qué es esto del campo checksum? Bueno, increíblemente, protocolo UDP, a pesar de que no se preocupa en lo más mínimo si te adultera las cosas, tiene un campo checksum que lo que va a hacer ese campo checksum es validar si llegó bien. Si llegó bien se entrega, si llegó mal se descarta. Se descarta sin avisarle a nadie. No es que le avisás a la capa de aplicaciones
che, llegó un segmento UDP fallido y lo descarté. No, lo descartás. Porque bueno, a nivel de capa de transporte estamos asumiendo que si a nivel de capa de aplicaciones optaron por usar UDP, el programador sabrá lo que hace. ¿Se acuerdan cuando veíamos C? Que el compilador en todo momento dice, bueno, el programador sabrá lo que hace. Acá está asignando un char, se lo asigna a un entero, el programador sabrá lo que hace. Acá hacemos lo mismo. Vos, programador, elegiste usar un socket UDP, bueno, vos sabrás lo que estás haciendo. Mira, esto llegó roto, lo tiré a la basura y no me preocupo en avisarle a nadie. La aplicación debería funcionar igual en ese caso. Que volvemos al punto, ¿qué sería eso? El píxel blanco en la nariz de la persona que estaba participando de la videollamada. No pasa nada realmente. Ok, hablemos unas palabritas de este checksum. ¿Cuál es el rol de este campo checksum? Bueno, decíamos es detectar la ocurrencia de algún bit en error, que se haya producido algún error. El emisor lo que hace es, antes de enviar el segmento UDP, es computar el checksum. Ahora vamos a ver cómo se computa. ¿Y qué tiene que hacer después el receptor? Bueno, a ver, veamos el paso a paso. El emisor va a tomar toda la información del segmento como si fuera, lo troza de a 2 bytes. Y, o sea, si vos tenés un segmento que tiene, no sé, 1000 bytes, es como que tenés en realidad 500 paquetitos de 2 bytes. ¿Hasta ahí me siguen? Luego, cada paquetito de 2 bytes lo vas a mirar como si se tratara de un entero, como si fuera un número independiente. O sea, vos tenés A, B, A mayúscula, B mayúscula, desde el 65 y el 66. Bueno, no. Ponés todos esos unos y ceros pegaditos y lo considerás como si fuera un número entero de 16 bits. ¿Qué haces a continuación? Bueno, decíamos, el segmento de 1000 bytes tiene 500 de estos paquetitos de 2 bytes. A continuación, lo empezás a ir sumando en uno complemento. O sea, vos tomás el primer paquetito, le sumás el segundo, le sumás el tercero, le sumás el cuarto. Vas sumando todos. Inclusive también vas sumando los del encabezamiento. ¿Sí? El checksum no es para la parte útil, no es para el encabezamiento, es para ambos. Hace la suma de comprobación de la totalidad del paquete. Tal vez se están preguntando, para un cachito, si es la suma de todos los elementos del mensaje, ¿qué pones en el donde estaba el checksum? Bueno, pones nada, pones un 0 y después ahí sí vas a estar escribiendo el checksum correcto. Van a ver que si hacemos un pequeño truco, justamente una vez que tenés el checksum computado, lo escribís en el campo correspondiente del encabezamiento. Antes habías puesto un 0 allí, entonces te dio un cierto checksum. Acá hay un truquito que por ahí, si se acuerdan de Orga, de cómo funcionaba el uno complemento, lo que vamos a hacer es guardar el checksum pero cambiado de signo. ¿Sí? Lo que propone la implementación de UDP es guardar el checksum pero haciéndole el uno complemento. ¿Qué logramos con eso? Si lo piensan, si habiendo sumado todo con el campo checksum en 0 me da 28, digo cualquier cosa, ahora ese 28 lo escribo como un menos 28 en el campo checksum. Fíjense que el campo checksum justo ocupa 2 bytes. Y venían los 2 bytes del puerto, los 2 bytes del puerto, perdón, los 2 bytes del puerto de origen, los 2 bytes del puerto de destino, los 2 bytes de la longitud y después venían los 2 bytes del checksum. Noten que justo el checksum encaja en esto de que cortamos el segmento como secuencia de enteros de 16 bits. Y como ahora le pusiste un menos 28, cuando termines de sumar, ¿cuánto va a dar? Bueno, va a dar uno de los ceros. De hecho debería dar el 0 negativo, pero bueno, no importa, ¿no? ¿Se acuerdan que uno complemento tenía... El complemento de la base disminuida tenía ese problema, que tenía representación doble del 0. ¿Y qué pasa del lado del receptor? Esto que les contaba un poco recién. Lo que hace es recomputa el checksum y recuerden, el checksum ya está adentro, pero claro, cambiado de signo. Entonces al recomputar... Bueno, ok, creo que acá lo tenía sin... Les estoy contando cómo es la implementación y yo creo que en la transparencia lo pusimos... A ver, ¿cómo estaba? Claro, compara valor obtenido con el checksum registrado. En realidad, bueno, también funciona, es otra manera de hacerlo, ¿no? Vos al checksum lo sacás, pones ceros, recomputás el checksum y te fijas si dio lo mismo. En realidad, por ahí estoy mezclando lo que sería, les estoy contando cómo serían líneas generales y recién me tenté y les conté cómo está implementado propiamente dicho. La implementación siempre se busca que sea más eficiente que la idea inicial. Esto que les cuento aquí es la idea inicial. Y la implementación para hacerla más eficiente es este truquito de poner el checksum cambiado de signo. Entonces cuando
en el primer paso, recomputás el checksum. Si te da 0, es que llegó bien. Si te da cualquier valor que no sea 0, si te da menos 0, recuerden que era dual el 0. Si te da menos 0, llegó bárbaro. Si te da cualquier otra cosa, ¿qué pasó? Bueno, parecería ser que hubo un error. Pero analicemos más fino. Porque uno podría pensar, che, pero ¿por qué es esto de checksum? ¿Checksum es para detectar errores? Y estos son mensajes transmitidos, o sea, lo más probable es que haya errores en ráfaga. Y el checksum andará bien con los errores en ráfaga. Y si yo les planteo, che, ¿qué usarías para detectar errores en ráfaga? Tenés un campo de 16 bits. Y uno dice, y le metemos un CRC16. O sea, como que CRC es lo primero que te viene a la mente. Bueno, es verdad, y está muy bien que así sea en el siglo XXI. Recuerden que esto fue pensado el siglo pasado, ¿no? Esto fue pensado década del 70. Entonces ahí el checksum les había parecido buena idea. Después avanzó un poco más la ciencia y nos dimos cuenta que la verdad que no es una idea tan feliz usar checksum. Pero bueno, hagamos el análisis sobre cómo están las cosas con checksum. Hay que tener presente que si no me da, digamos, si el checksum recomputado no coincide con el enviado, o dicho de otra manera, si no te da ese 0 negativo, se debe haber producido uno o más errores en la transmisión. El problema, mi cuestionamiento al checksum, es que si son iguales el valor recomputado con el recibido, o como se implementa, si te da menos 0, no estás... Lo único que uno puede garantizar es que no detectaste errores en la transmisión. Lo que no vas a poder asegurar, síganme, es que no se produjeron errores. Va de nuevo. Si da menos 0, si son iguales el recibido con el recomputado, vos estás certificando que no se detectaron errores. Lo que no vas a poder certificar es que no se produjeron. ¿Notan la diferencia? Una cosa es detectarlo y otra cosa es que haya o no errores. ¿Por qué razón? Bueno, porque el checksum es bastante mediocre como mecanismo de detección de errores. ¿Se acuerdan? Es como digamos, cuando superamos, me voy, no en ráfaga, no CRC, me voy por ahí a detección de bits en error. Si uno supera la mínima distancia, lo recibido vos decís pulgar arriba, no sé, paridad con 2 errores. Te da perfecto, pero hubo 2 errores. O sea, si la paridad falla, hubo errores. Si la paridad te da bien, bueno, lo único que puedes garantizar es que vos no detectaste errores, pero no puedes asegurar que no hubo errores. ¿Me siguen? Es sutil la diferencia, pero bueno, y para colmo se tomó la decisión de usar este mecanismo precario de detección de errores. Y la verdad que habiendo contado cómo funcionaba el campo de longitud, cómo funcionaba el campo de checksum, y ya habiendo comentado para qué se usaba el puerto de origen y el puerto de destino en el proceso de multiplexado, la verdad que no hay mucho más que agregar de UDP. UDP no hace nada. Lo que le da, lo podemos por ahí ver un poco más en detalle en la siguiente transparencia, que esta transparencia, bueno, va a romper el hielo con lo que sería la comunicación confiable, el transporte confiable de información, pero UDP no hace nada más que lo que le da a la capa de red se lo entrega a la aplicación. O sea, no se preocupa de nada, no tiene que mantener información adicional. Decíamos, es extremadamente sencillo. Y cuando decimos que es sencillo, se va a entender si lo comparamos con lo no sencillo que resulta TCP. Tan no sencillo es TCP que vamos a empezar hablando de una de las características de TCP, pero como les adelantaba en la introducción, viéndolo en un escenario simplificado. Para poder plantear ese escenario simplificado, vamos a necesitar como establecer o entender bien qué estamos queriendo lograr. Entonces, acá están las 3 capas relevantes para la capa de transporte. ¿Por qué no pongo la capa de enlace? Porque para mí, para la capa de transporte, la capa de enlace no existe. ¿Y por qué pones la de aplicación y la de red? Bueno, porque a la capa de aplicación es a la que le brindás tu servicio. ¿Y por qué pones a la capa de red? Porque es el servicio que vos utilizás para brindar el servicio que vos brindás, ¿sí? Pero no perderlos por el camino. Entonces, si uno quiere hacer comunicación confiable, recuerden, el objetivo, lo central es la capa de transporte. Uno quiere aparentarle a la capa de aplicación lo siguiente. Uno quiere crear un canal confiable. Si hablamos de que hay transporte confiable de información. Y ese canal que va a comunicar, sabemos, procesos que pueden o no estar en la misma computadora. Y nos vamos a concentrar, bueno, vamos a crear primero lo que sería un transporte confiable unidireccional. Entonces, del lado del emisor me van a dar datos y
esos mismos datos, sin cambiarle ni un bit, me tengo yo que encargar de que lleguen a destino. Este es el servicio provisto. Ahora, ¿cómo se implementa ese servicio? Se lo implementa usando el canal no confiable provisto por la capa de red. La diferencia entre tomar un canal no confiable y transformarlo en un canal confiable es lo que refería antes diciendo que la capa de transporte perfecciona y extiende el servicio de la capa de red. Acá es bien clarito. Con UDP no era tan clarito, solamente lo extendimos un poquito agregándole los números de puerto. Pero acá creo va a ser un poco más evidente porque vamos a estar tomando un canal no confiable y masajeando la información vamos a hacerle creer a la aplicación, al proceso, por ejemplo, cliente P1, servidor P2, de que estamos permitiéndoles comunicarse de manera confiable, a pesar de que la capa de red me va a estar dando a mí un canal no confiable. ¿Y cómo es el setup desde el punto de vista de la implementación? Bueno, tenemos los mismos procesos que antes, pero ahora vamos a tener un protocolo del lado del emisor y un protocolo del lado del receptor. Ese protocolo es el protocolo RDT o RDT, que es Reliable Data Transfer, o sea, transporte confiable de información, sí, está bien, transporte confiable de información, literalmente. Vamos a tener este protocolo RDT, que es un protocolo que no existe, no es un protocolo, no va a tener una RFC este protocolo. Es un protocolo inventado por los autores que me gusta mucho para ir de a poquito presentando las ideas del transporte confiable de información. Cuando lleguemos a la versión más refinada de este protocolo, va a estar muy cerquita de lo que termine implementando después TCP. Y este protocolo va a tener, por así decir, 4 interfaces. Las interfaces son esas líneas punteadas que separan las capas. Vamos a tener 2 interfaces que comunican la capa de transporte con la de aplicación. ¿Por qué 2? Bueno, va a haber una interfaz del lado del emisor, ese envío confiable, envío RDT, y del otro lado vamos a tener la entrega de la información que fue transportada de manera confiable, la entrega al proceso, servidor, decíamos, si P1 cliente, P2 era servidor. No importa, también pueden ser 2 pares, digamos, no nos preocupa lo que haga la capa de aplicación con la información. Estamos asumiendo que es una conexión unidireccional, entonces del lado del emisor tenemos el envío confiable, del lado del receptor hacemos la entrega confiable. Y acá está lo interesante. El protocolo va a tener que agregar cosas en el encabezamiento, ya veremos qué, de forma tal que el mensaje que me dio la capa de aplicación, más todo lo que le agreguemos del lado del emisor RDT, podamos esa información transportarla por el canal no confiable. ¿De qué manera? Bueno, con esa primitiva envío no confiable, envío unreliable data transfer, envío no confiable. Y por ahí del otro lado, del lado del receptor, les haga ruido porque la recepción RDT, si me lo entrega el canal no confiable, porque se llama recepción RDT. Bueno, porque en realidad, mouse, ¿dónde andás? Aquí, fíjense que del lado del receptor, como recepción confiable si me llega de un canal no confiable. Bueno, no se preocupen, es recepción confiable porque con la información adicional que agregó el emisor, el receptor va a estar haciendo una recepción confiable. ¿Me siguen? Porque vamos a ver cómo. De eso la va las próximas transparencias. Y de hecho hasta el comienzo del próximo módulo. Vamos a ver del lado del receptor cómo con la información extra corregimos las metidas de pata del canal de forma tal de poder entregar confiable al proceso destino. Entonces el flujo de información acá sería, van los datos, esos datos se le agrega información adicional, los datos o el mensaje de la aplicación, del protocolo de la capa de aplicación, se transforma en el paquete, en el segmento que es insertado eventualmente en la capa de red, se transforma en un paquete de la capa de red. Ese paquete viaja por ese canal no confiable, en este ejemplo asumimos que llega, y del lado del receptor se corregirá las metidas de pata de la capa de red y se lo termina entregando eventualmente a P2. Tengan presente que, por ejemplo, una de las metidas de pata que puede hacer la capa de red, hay 2 grandes metidas de pata. Tres, o te adultera el contenido, te cambia un 1 por un 0, un 0 por un 1, o te cambia el orden en el que llegan los paquetitos, porque por el mismo segmento se cortan múltiples paquetes, y el paquete que salió primero llega último, el que salió último llega primero. Esas cosas pueden pasar. Si alguna vez fueron
no sé, jugar un partido de una cancha y están en la casa de alguien y van para la cancha y van en varios autos, no todos los autos llegan en el mismo orden que salieron. Si uno por ahí conoce el camino, te agarró el semáforo, ¿no? La situación bueno, en este caso, del núcleo de la red puede hacer que se cambie el orden de salida pueda no coincidir con el orden de llegada. ¿Y cuál es el tercer problema que te puede introducir ese canal no confiable? Te puede perder información. Sí, un auto podría desaparecer, qué sé yo. Puede ser, a ver, por ahí es medio tremendista el ejemplo. Salen varios amigos en varios autos y uno de los autos choca. Ese no va a llegar nunca, ¿no? Va a llegar, sí, al mecánico, no sé, a la policía. ¿No? Digamos, no va a llegar a destino. Eso también puede pasar en la capa de red y, atención, nuestro protocolo RDT lo va a tener que contemplar esa situación también. Y no es fácil, ¿no? Porque si no llega, ¿qué haces del lado del receptor? Bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero, redondeemos un poco el rol de estas cuatro primitivas, el envío RDT, el envío UDT, la recepción RDT y esa primitiva entregar. El envío lo que es una primitiva que es invocada desde la aplicación. El cliente es el que invoca envío RDT, que vendría a ser, si quieren lo podemos mapear a la realidad. Ese envío RDT es ni más ni menos que cuando envías información por un socket TCP. Después tenemos el envío UDT, va a ser la primitiva, que todavía no la hemos visto cuál es, de cuando le pedís a la capa de red que te transporte, repito la palabra transporte, que te haga llegar esa información a través del núcleo de la red a destino. De la misma manera, la recepción RDT es como un evento. Digamos, el envío RDT es el evento que dispara el procesamiento del protocolo del lado del emisor. Del lado del receptor, noten que la información fluye de abajo para arriba. Entonces, la recepción RDT es el evento que dispara el procesamiento del lado del receptor. De la misma manera, envío UDT es invocado por el protocolo de la capa de transporte. Y del lado del receptor, esa primitiva entregar es invocada por el protocolo de la capa de transporte. ¿Sí? Del lado del emisor es como que el de arriba no controlamos cuando se invoca, el de abajo sí. Del lado del receptor al revés. El de abajo es el que no controlamos cuando se invoca cuando se invoca, es un evento. Y el de arriba sí, nuestra programación dirá, ahora lo entrego, ahora no lo entrego. Lo entrego porque llegó bien, no lo entrego porque llegó mal. Digamos, tomamos nosotros programáticamente la decisión. Si esto más o menos se entiende, si no se entiende, aprovechen a YouTube, retrocedan, vuelvan a escuchar esta explicación de nuevo y si se sigue sin entender nos vemos en la consulta de los lunes, qué sé yo. Si esto más o menos está, podemos empezar a formalizar al protocolo transporte confiable de información. Bueno, ¿cómo tendríamos que definir este protocolo? Y como les contaba, vamos a ir haciendo escenarios de complejidad incremental. Este protocolo lo que va a hacer es brindar transporte confiable de información a la capa de aplicaciones, haciendo uso de, idealmente, un canal que se parezca al canal que nos brinda, la conexión que nos brinda la capa de red. Entonces, como le encanta hacer a los autores, y yo comparto, es una buena herramienta pedagógica para que se entienda este concepto relativamente involucrado, relativamente complicado, vamos a arrancar de un protocolo súper sencillo y vamos a ir de a poquito llevándolo a un escenario más realista. Vimos que emisor y receptor van a tener responsabilidades completamente diferentes. Vamos a considerar comunicación unidireccional como quitamos esta restricción a futuro y pensando que todo lo que hace el emisor también lo va a tener que hacer el receptor y todo lo que hace el receptor también lo va a tener que hacer el emisor. ¿Cómo? Claro, porque si el de la izquierda es el emisor y el de la derecha recibe, fenómeno, pero y cuando venga la respuesta se dan vuelta los roles, ¿no? El receptor pasa a ser el emisor y el que originalmente había sido el emisor pasa a ser el receptor. No es más complicado, pero sí es más enrevesado. Por esa razón nos vamos a concentrar, al menos mientras avancemos sobre el protocolo RDT, sobre un escenario simplificado de pensar comunicación unidireccional. Obviamente, cuando veamos cómo funciona TCP, naturalmente esta restricción la vamos a quitar porque TCP es ciertamente bidireccional. Bueno, para mi sorpresa, encontramos, al especificar protocolos, hay una herramienta extraordinaria que ustedes conocen muy bien, que es los autómatas finitos.
los autómatas finitos era como una gran herramienta encontrando qué problema resolver, ¿no? Los estudiamos en detalle para, bueno, diría yo una tontería como reconocer lenguajes regulares y qué sé yo, pero acá vamos a hacer una cosa mucho más interesante, que es esquematizar la lógica de un fragmento de complejidad moderada de código, que sería el protocolo del lado del emisor y el protocolo del lado del receptor. Ambos van a estar especificados con autómatas, inclusive vamos a especificar también a través de autómatas hasta TCP, ¿no? Digamos, un protocolo mucho más complicado que estos protocolos básicos que vamos a ir evolucionando en el tiempo. Así que arranquemos por el principio, un poco pagándole tributo a la especificación de las versiones de HTTP. Vamos a denominar este protocolo como RDT/1.0 con esa cadena ASCII de 7 caracteres. Y les va a parecer que les hago trampa con este primer protocolo, pero de nuevo, es para romper el hielo. Porque es un protocolo que permite el envío confiable de información haciendo uso de un canal confiable. O sea, este protocolo asume que la capa de red funciona como TCP, te lleva de manera confiable la información. Es decir, la capa de red, creo que lo tenía detallado, nunca te pierde información, nunca te introduce errores, nunca hace que lleguen en orden diferente, que salió último llega primero o viceversa. Es una simplificación gigantesca, obviamente, desde ya. Y ya rápidamente, en la transparencia que sigue, vamos a ir a la versión 2.0. Pero para romper el hielo está muy bien. Recuerden que vamos a tener entonces un autómata finito para el emisor, un autómata finito para el receptor. Y me va a servir justamente para introducir la terminología, por así decir, o la construcción que vamos a usar para especificar al emisor y al receptor. Tenemos, del lado del emisor, va a haber un autómata finito con solo un estado. Porque, como se imaginarán, si el canal es confiable, la verdad que no hay mucho que hacer. ¿Y por qué al estado, en lugar de ponerle número, le ponemos un texto, un string? Recuerden que si lo quieren mapear a un número, le calculamos el hash, no hay ningún problema. ¿Por qué le ponemos esperar llamada de arriba? Porque recuerden, el emisor lo que hace es, no hace nada hasta que de arriba, de la capa de arriba, de la capa de aplicaciones, le invocan el envío RDT. Ahí se activa el protocolo del RDT 1.0 del lado del emisor y bueno, hace algo. Pero como este canal es confiable, la verdad que no hay mucho que hacer, ¿sí? Bueno, como buen autómata finito vamos a marcar cuál es el estado inicial. Ok, tiene un solo estado, no hay duda de cuál es el inicial, pero bueno, la terminología es la flechita punteada marca cuál es el estado inicial. No sé si es que usaron esta convención, si no, se las cuento aquí. Y les decía, este protocolo, este algoritmo del lado del emisor, cobra vida, está dormido, cobra vida cuando se produce el evento envío confiable de datos. Cuando la aplicación invoca la primitiva envío confiable de datos y te da como argumento, ¿qué cosa? El mensaje, los datos. Así que lo que vamos a hacer esencialmente es, bueno, ustedes saben, posiblemente tengamos que, si esto va a terminar siendo TCP, TCP le va a tener que agregar, por ejemplo, puerto de origen, puerto de destino, alguna información adicional. Eso es lo que vamos a hacer. Y no lo dije. Etiquetamos la transición con ¿qué cosa? Con el evento que dispara la transición. Les decía recién, esto se despierta cuando se produce esta primitiva, cuando el programa, la capa de aplicación invoca a esta primitiva, y lo de acá abajo es la computación que se dispara producto de este evento, de la detección de este evento. Entonces, cuando la capa de aplicación te da un mensaje para enviar, la capa de transporte empaqueta esa información. Les decía recién, le agregás el puerto de origen, el puerto de destino y algún otro dato más que tenga el encapsulamiento TCP, que bueno, todavía no lo hemos visto. Y fíjense cómo termina, entregándoselo a la capa de red. ¿Cómo se lo entregamos a la capa de red del lado del emisor? Bueno, con esa primitiva envío no confiable, con la peculiaridad de que el envío no confiable ahora es súper confiable, porque este RDT 1.0 asumíamos que la capa de red era súper confiable. ¿Qué pasa del lado del emisor? Digamos, no necesitamos más estados, no necesitamos más transiciones. Me dan datos, lo envío, me dan datos, lo envío. Fíjense que no le agregamos prácticamente nada. Podríamos decir, al mensaje lo metimos dentro de una caja y ya está. Pusimos en la etiqueta de la caja, le pusimos puerto de origen, puerto de destino, IP de origen, IP de destino, lo que haga falta, ¿no? Pero no le agregamos ninguna información adicional a los datos que nos dieron. Del lado del receptor, la situación es
normalmente es más fácil del lado receptor. Lo que pasa es que aquí es tan fácil del lado del emisor que del lado receptor también va a ser muy fácil. Va a también tratarse de un autómata finito con un solo estado. Ese único estado obviamente es el estado inicial. Y acá va a pasar algo parecido. Recuerden, del lado del receptor, ¿qué es lo que disparaba la computación del lado del receptor? No era la invocación de una primitiva en la capa de aplicaciones, no. La capa de aplicaciones es la que está dormida a la espera de que nosotros le entreguemos el dato transportado de manera confiable. El proceso, digamos, el algoritmo del lado del receptor en la capa de transporte está dormido también, pero a la espera de qué cosa? De que la capa de red le entregue un segmento, un dato. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cuál era la primitiva que despertaba al receptor? Era justamente la recepción confiable. Recuerden, decíamos recepción confiable, no es porque sea confiable el canal de la capa de red, en el 1.0 sí lo es, pero no es porque sea confiable, sino porque nosotros vamos a hacer la magia de tornar confiable esa comunicación no confiable. Justo en este ejemplo, como la capa de red asumimos que es confiable, no vamos a tener que hacer nada. Entonces es lo mismo. Recibimos el dato, abrimos la caja y lo que está dentro lo entregamos así como llegó. No me preocupo de si llegó bien o llegó mal, porque tengo la certeza de que siempre llegó bien. No me preocupo si llegó fuera de orden, porque tengo la certeza de que siempre llegó bien. ¿Se acuerdan del tercer problema que podíamos tener? No me preocupo que se haya perdido, ¿a que no saben por qué? Porque al tratarse de un canal confiable, o estar asumiendo en este contexto que es un canal confiable, nunca se va a perder. Entonces, así como lo enviamos, lo recibimos, así como lo recibimos, lo entregamos. Y fíjense que este protocolo de la capa de transporte funciona a la perfección. Pero bueno, sí, a la perfección siempre y cuando la capa de red sea confiable. En la vida real, eso no sucede. Entonces, tratemos de ir hacia un ejemplo un poco más creíble, más realista. Ok, nuestro protocolo ahora RDT 2.0 se va a encargar de transformar en confiable el envío de datos a través de un canal que no es confiable. ¿Y no es confiable en qué sentido? Bueno, este va a ser no confiable en el sentido de que ahora se pueden producir errores a nivel de los bits. Vos envías un mensaje y ese mensaje se puede llegar bien o se puede corromper. Siempre vamos a asumir que la capa de red es best effort, es decir, va a hacer todo lo posible para que llegue bien, pero puede pasar que algún bit se piante. Un 0 se haga 1, un 1 se haga 0. Ok. Asumimos, como simplificación en este RDT 2.0, que el canal sigue sin perder información. Eso lo vamos a dejar para más adelante, cuando esté un poco más claro cómo está funcionando. De hecho, vamos a arrancar la siguiente partecita de este módulo estudiando qué pasa si el canal también pierde mensajes. Y bueno, ¿cómo podemos detectar que se produjo un error a nivel de bit? Seguro que todos estarán pensando, y le metemos un CRC al final, y tienen razón. Permítanme a mí usar checksum, porque bueno, la idea sería que se vaya pareciendo a lo que ya hacíamos con UDP. Con UDP se le computaba ese checksum, bueno, vamos a hacer una especie de checksum también para la conexión, bueno, para lo que a futuro va a ser TCP. Es verdad que con lo que hacía UDP no me alcanza, porque UDP, producto de que no brinda transporte confiable de información, si llegaba mal, lo arrugaba y lo tiraba al cesto de papeles, lo tiraba a la basura. Ahora, si estamos brindando un transporte confiable, no basta con marcar el error o simplemente descartar el paquete o el segmento. Necesitamos incorporar algún mecanismo de recuperación ante la detección del error. La detección no basta. Bueno, ¿cómo sería el mecanismo de recuperación? ¿Y de qué manera vas a ver? Recién les adelantaba que el receptor suele ser más simple que el emisor. Van a ver qué nos pasa aquí con el 2.0 y las distintas versiones que vayamos viendo. ¿Por qué es más simple el receptor que el emisor? Bueno, por la sencilla razón de que el emisor está en el futuro. El emisor tiene más información que el receptor. Perdón, lo estoy diciendo al revés. El receptor es el que es más sencillo. El receptor es el que tiene más información. ¿Y de qué información extra estamos hablando? Bueno, el emisor manda un mensaje y no sabe si llegó bien.
El primero que va a saber si llegó bien o no llegó bien es el receptor. El receptor es el que se adelanta en el tiempo, por así decir. Y le va a tener que avisar de alguna manera al emisor que el último mensaje que envió llegó bien. O si no llegó bien. O sea, el receptor se avanza en el tiempo y le tiene que mandar información de vuelta, a pesar de que el canal es unidireccional, que la información va solo de emisor a receptor. Algo de información tiene que volver del receptor al emisor, algo de información que pertenece al protocolo RDT. Digamos, lo que vuelve es un mensaje de control. Va un mensaje de datos, vuelve un mensaje de control. Ese mensaje de control, bueno, ya se lo vamos viendo. Perdón, estaba la pregunta de lo de los humanos. Ese mensaje de control sería lo que hacemos los humanos, justamente. ¿Qué hacemos los humanos ante este tipo de problema? Estás hablando con alguien por teléfono, decíamos, ese WhatsApp a través de internet, una voice over IP, o si quieren también funcionaría el ejemplo de cuando se podía, cuando uno iba al boliche, hay mucho ruido de fondo, está la música, y querés conversar con tus amigos o con tu pareja, y la verdad que no se entiende un cuerno. Y por ahí te dijo algo y no entendiste ni media palabra de lo que te dijo. ¿Qué hacemos? Bueno, hay un mecanismo, en ese caso, de cuando se produce el error, no entendiste nada de lo que te dijeron, se dispara un mecanismo intuitivo. En la llamada telefónica lo mismo. Te dijeron algo y no entendiste. ¿Qué se dispara? Bueno, vayan pensándolo y ahora lo implementamos concretamente en el protocolo RT 2.0. Como verán, y esto es en la ciencia en general y en computación en particular, nos la pasamos reinventando la rueda, o mejor dicho, sacándole la rueda a la carreta y se la ponemos al auto, se la sacamos al auto y se la ponemos a la moto. O sea, encontramos usos para lo que ya estaba pensado, le encontramos nuevos usos. Y en este caso, lo que vamos a hacer esencialmente es implementar en el protocolo lo que los humanos haríamos en otros contextos, en contextos fuera de lo que es una red de conmutación de datagramas. Si no se entiende, ahora lo vemos en esta transparencia. ¿Qué es lo que va a hacer este protocolo 2.0? Bueno, confirmación de recepciones. Mensajes de control tipo acknowledge. Lo hacemos todo el tiempo. Bueno, yo justo ahora los mensajes de confirmación de recepción de la clase no los tengo. Cuando el profe está de manera presencial con los alumnos en el aula, vos estás explicando algo y le vas viendo la cara a los alumnos y es clarito. Algunos te hacen que sí con la cabeza, eso es un acknowledge, o algunos te ponen cara de como que le clavaste un puñal en el estómago. No estoy exagerando, realmente cuando algo no se entiende, tienen un rictus los alumnos en la cara que, no sé, tiene que ser muy corto de vista para no darte cuenta. Por eso habrán notado que los profes a veces, sin que alguien diga no entendí, por ahí vuelven a explicar algo. Habrán visto que alguno de los alumnos estaba con esa cara, les decía, como con el cuchillazo en el estómago. Así que vamos a implementar esa misma idea en nuestro protocolo 2.0. Es decir, el receptor le va a ir diciendo pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba al emisor. Recuerden, el receptor es el que se adelanta en el tiempo. Entonces le va diciendo pulgar arriba al emisor, ¿para qué? Para que el emisor le mande el próximo, le mande el próximo, le mande el próximo. Y obviamente, si llegara a haber algún problema, llegó mal, se detectó un error, bueno, ese paquete con errores no lo podés entregar. Si vos entregas el paquete con errores, perdés la capacidad de estar asegurando el transporte confiable de información. No, dejó de ser confiable el transporte de la información. Entonces, ¿qué hay que hacer si llegó con error? Lo que hacemos los humanos, decir, mira, no escuché, ¿qué dijiste? Disparamos a través de un mensaje de NAC. Cuando uno dice, NAC era not acknowledge, ¿no? Es no reconozco lo que llegó. Acknowledge es reconocer, not acknowledge sería no reconocer. Y cuando uno te dicen algo y no entendiste, pones esa cara de ¿qué? No escuché, ¿qué dijiste? Decímelo de nuevo. Ese es el mecanismo de recuperación ante la detección de un error. Que te lo digan de nuevo. Así que bueno, si el receptor le manda un not acknowledge al emisor, ¿qué tiene que hacer el emisor? Retransmitirlo, volver a enviar el mismo mensaje de antes. ¿Qué hace el emisor? Bueno, en este caso, en nuestra implementación, va a volver a enviar el último paquete. Esto es algo medio loco, es como que armaste el paquete, lo enviaste y te lo quedas igual guardado en una variable local. Y si llegaras a recibir un not acknowledge, lo volvés a enviar. Si llegaras a recibir un acknowledge, ese paquete lo tirás y bueno, armas un paquete nuevo con el nuevo mensaje. Esto que en el aire por ahí no se entiende mucho, ahora lo vemos concretamente con el autómata, ¿no? Que de manera gráfica por ahí es más fácil de seguirlo. Y acá lo mismo que les preguntaba antes, se les ocurre una situación donde hay humanos
y usamos mensajes de acknowledge, not acknowledge. Podría ser un ejemplo, no de nuevo el boliche, pero por ahí cuando tenés que cantarle el número de documento a alguien por teléfono, o le tenés que cantar un número de teléfono, o para nosotros sería una dirección IP. Vieron que es algo que por ahí es fácil meter la pata, ni que hablar si te están diciendo. No hay cosa más criminal que bueno, ahora existen los CBUs para que te hagan transferencia o vos haces una transferencia, y no hay nada más criminal que mandar la foto del CBU, porque ahí tenés que igual escribirlo. Mandámelo por texto, mandame un PDF que yo pueda hacer cortar y pegar, cosa de no tener el error de meter la pata al escribirlo. Si uno, por ejemplo, no tenés la chance de enviar el PDF o mandarlo por WhatsApp y lo tenés que ir diciendo, ¿qué hacemos? Hay muchos mecanismos. Uno sería, el emisor te lo dice y después le decís repetímelo. Entonces ahora el receptor tiene que transformarse en emisor, leer lo que escribió, lo que anotó, y el emisor coteja con lo que le había dicho y le dice sí, perfecto, dale para adelante, ¿no? Esos son situaciones de la vida real en donde de repente no es que el humano del otro lado dice acknowledge, pero a veces, viste, uno dice, che, ¿entendiste? Por WhatsApp, y le pones pulgarcito arriba, eso es acknowledge. Y si no entendiste, no le pones pulgarcito arriba y le decís, no, la verdad, no te entendí, mándamelo de nuevo, ¿no? Ahí tenemos el not acknowledge. Son, como les decía, estamos agarrando la rueda de la carreta y la estamos usando para otras cosas. Se le pusimos un ventilador, qué sé yo, estamos inventando cosas en base a lo que ya teníamos. Lo cual está muy bien. Es aplicado en computación, es el refactoring, ¿no? Agarras algo que ya estaba y lo acomodás con el menor esfuerzo posible para que te sirva para otro propósito. Veamos, como les decía, gráficamente cómo nos quedó nuestro emisor RDT. Ahora nos va a quedar con dos estados. Está bien. Teníamos uno de estos dos, tiene que ser el inicial. Obviamente es el que está a la espera de que le den información. Recuerden que el emisor está dormido hasta que la capa de aplicaciones lo despierta diciéndole, toma, por favor, lleva esto. Entonces, ahí tenemos, y acá vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener situaciones en las cuales todo anda bien y situaciones, espero, excepcionales en donde hubo algún problema. Así que vamos a viajar por el automata finito, primero pensando en positivo y después vemos qué pasa si las cosas no salieron tan bien. Entonces, nos despertamos por la invocación en la capa de aplicaciones del envío confiable, nos dan los datos y miren la diferencia. Es muy parecido a lo que hacíamos antes, o sea, empaquetamos los datos que nos dieron, pero le agregamos bit de código. Pongo checksum porque, bueno, es la idea de usar lo mismo que teníamos en UDP. Así que ahora el paquete tiene los datos más algo en la cabina, en la guantera. Ahí pusimos los bits de validación de la información que estamos llevando. ¿En qué idea? En que después el receptor valide si esos datos le llegaron bien o si se rompió el checksum. Ok, y miren cómo se llama el próximo estado, el estado al cual fuimos producto de haber recibido envío RDT. Fuimos a un estado que se llama esperando reconocimiento positivo o reconocimiento negativo. Obviamente esas son las dos opciones. Podemos tener que el receptor nos manda un acknowledge confirmando que le llegó bien, o nos manda un not acknowledge confirmando que no le llegó bien. Les decía, pensemos en positivo. En pensar en positivo sería que el receptor lo recibió bien, entonces me manda un acknowledge. Entonces, en este caso, no se está despertando producto de que de la capa de aplicaciones nos enviaron algo, nos invocaron a envío confiable. No, ahora nos quedamos trabados a la espera de que llegue algo por la capa de red. De hecho, hacemos una recepción RDT, ¿se acuerdan? Recepción RDT es lo que recibimos de la capa de red. Y lo que verificamos es si es un acknowledge. Si eso que recibimos es un acknowledge, no hacemos nada. Hacemos lambda, ¿no? Una operación lambda, no hacemos nada. Y lo que hacemos sí es movernos, digamos, hay una especie de lambda transición, cambiamos de estado, no fuimos de nuevo al estado inicial bueno, la cosa vuelve a empezar. Que nos den más datos, los volvemos a enviar. Si recibimos el acknowledge, que nos den más datos, lo volvemos a enviar y dale que va. Obviamente nos está faltando explorar otro camino posible, que sería que se produzca un error. Si se produce un error, el receptor no nos va a mandar el acknowledge, nos va a mandar un not acknowledge. ¿Y qué tenemos que hacer? Como nos están diciendo, mirá, llegó mal, del lado del emisor, lo único que tenemos que hacer es volver a enviarlo. Fíjense que no lo vuelvo a empaquetar, porque ya lo tengo empaquetado en esa variable local, packEnv, paquete enviado. Simplemente vuelvo a enviar paquete enviado. Si la vez pasada llegó roto, bueno, con suerte la segunda vez llegará bien. Pero, ¿y si a la segunda vez no llega bien? Y bueno, lo mandaremos una tercera vez, una cuarta vez, sí, lo que haga falta.
Y noten que cuando lo reenviamos, no vuelvo al estado inicial. Me quedo en el estado esperando acknowledge, not acknowledge. La única manera de salir del estado esperando acknowledge, not acknowledge, es recibir un acknowledge. Es escaparnos por la lambda transición que está abajo. Si esto más o menos se entiende, podemos pensar, si no se olvidan lo que estaba pasando acá, podemos pensar qué pasa del lado del receptor. Bueno, el receptor, como les contaba, siempre es más sencillo. Va a tener un solo estado, increíblemente, al igual que el RT 1.0. Va a tener más transiciones desde ya. Obviamente, como es el único estado, es el estado inicial. Y de este lado pueden pasar, la verdad, dos cosas. O llega información y llega bien, o llega información y no llega bien, ¿no? Son las dos posibilidades. Pensando en positivo, hacemos el camino que llegó todo, que anduvo todo bien. Perdón, justo hice primero el del not acknowledge. Bueno, lo animé al revés. Aquí recibimos un paquete, pero nos llegó corrupto. O sea, no llegó bien ese paquete. No, obviamente no lo podemos entregar. Fíjense que nunca lo desempaquetamos. Lo que sí hacemos es creamos un paquete not acknowledge y se lo enviamos al emisor. ¿Para qué? Para disparar la retransmisión. Es el mecanismo de recuperación. Es como cuando hablas por teléfono y dices, mira, justo no te escuché. ¿Qué dijiste? Estás avisando que no lo entendiste y estás solicitando la retransmisión. Y del lado de abajo, ahora sí, el que es en positivo sería recibir el paquete y que además no esté corrupto. O sea, si no está corrupto, no es lo contrario corrupto, es que llegó bien. Y si llegó bien, tenemos que hacer dos cosas. Primero, crear un paquete de acknowledge y mandárselo al emisor para que el emisor, ¿se acuerdan?, pueda tomar la lambda transición y volver al estado inicial. Y por otro lado, le sacamos la caja al mensaje recibido, que tenemos la certeza que llegó bien, y lo entregamos a la capa superior, con la primitiva esa entregar datos. Increíblemente, con estas ideas tan simples, tenemos implementado nuestro protocolo RT/2.0, que con un canal que simplemente introduce errores a nivel de bit, parecería estar funcionando. Veámoslo, hagamos una traza de este protocolo, a ver si se entiende bien lo que está pasando. Acá tengo los dos algoritmos, sí, está bien, el algoritmo del receptor y el del emisor y el del receptor, esquematizados a través de autómatas finitos. Y acá lo que podemos hacer es lo que se llama una traza de dedos. Por suerte tenemos, bueno, la mayoría de la gente dos brazos, dos manos, entonces podemos poner con un dedo marcamos en qué estado estamos del lado del emisor, con el otro dedo marcamos en qué estado estamos del lado del receptor. Acá es fácil porque, bueno, del receptor hay un solo estado. Y vamos a ir viendo, bueno, acá no me están viendo las manos y si yo toco la pantalla tampoco me van a ver, así que lo vamos a ir diciendo. La idea sería, arrancan los dos en el estado inicial. Asumimos que nos llegan datos. Y en este ejemplo vamos a hacer una simulación de envío sin errores. Entonces, enviamos los datos y asumimos que llegó no corrupto. Como llegó no corrupto, pasan dos cosas. Lo entregamos y además le mandamos el acknowledge. Como le mandamos el acknowledge, el emisor también vuelve al estado inicial. Noten cómo podemos recibir múltiples datos que si son transportados sin error, la cosa no se traba. Obviamente se va a poner interesante qué pasa si se producen errores. Y bueno, para que la traza termine, asumamos que se produce un error a la primera vez y después a la segunda no se produce el error, ¿no? Pues decíamos, también tolera, lo envía a falla, lo volvés a enviar, vuelve a fallar, lo volvés a enviar, vuelve a fallar, y no sé, a la cuarta, quinta vez llega bien. Eso también funcionaría, pero para no aburrirlos con la traza vamos a asumir, lo mando, falla, lo mando de nuevo y ahí llega bien. Entonces, de nuevo, estamos en el estado inicial en los dos, en el emisor y en el receptor. El emisor envía los datos y asumimos que llegó corrupto, llegó roto. El receptor nos construye un not acknowledge y nos lo envía, hace el envío UDT de ese not acknowledge. Ese not acknowledge llega al emisor. El emisor reconoce que es un NAC y se da cuenta de que el receptor no recibió el paquete, entonces lo vuelve a enviar. Y como les decía, para que la cosa en algún momento termine, asumimos que ahora llega bien, o sea, llega no corrupto. En ese punto el receptor nos hace un acknowledge, nos lo envía y ahí el emisor también vuelve al estado inicial. El receptor siempre está en estado inicial porque es el único estado que tiene, obviamente. Noten cómo parecería estar funcionando. Bueno, un par de cositas.
Hagamos el análisis del RDT 2.0. Es un protocolo stop and wait. Yo justo ahí son dos frases que no sé por qué las tengo mezcladas. Una es store and forward, que se aplica a los routers, y la otra es stop and wait, que se aplica a los protocolos de la capa de transporte. Cuando estábamos hablando la vez pasada de los routers, me salía stop and wait y era store and forward. Y bueno, ahora seguramente me va a salir store and forward cuando tenga que decir stop and wait. Por favor, ustedes arréglenlo. Si son protocolos de la capa de transporte es stop and wait. Si estamos hablando de los routers es la operatoria store and forward. Ni se parecen las palabras, pero no sé por qué en mi cabeza se mezclan. ¿Por qué es un protocolo stop and wait? Bueno, porque el emisor manda un dato y se traba. Frena y espera. Stop and wait. Stop and wait, ¿qué cosa? Bueno, que el receptor le confirme la correcta recepción. Es la naturaleza de los protocolos de transporte cuando queremos implementar transporte con fe de información. Si no tenés certeza de que llegó bien, tiene sentido, bueno, esperar a que te confirmen que llegó bien. Porque retransmitirlo si llegó mal o tomar el curso de acción que corresponda, pero necesariamente necesitamos la confirmación de la recepción correcta para que la cosa siga avanzando. Después vamos a ver un poquito de paralelismo de cómo mejoramos el pobre desempeño de los protocolos stop and wait, pero esa es otra discusión. Primero redondeemos el funcionamiento de nuestro protocolo RDT. ¿Por qué digo redondeemos el funcionamiento de nuestro protocolo RDT? Porque tiene un problema serio, un defecto fatal. Nuestra suposición, ¿cuál era? Era que el transporte, el despacho de información provisto por la capa de red, el canal de comunicación provisto por la capa de red, no perdía información, pero sí te podía producir errores a nivel de bit. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Por eso incorporamos el acknowledge, el not acknowledge y qué sé yo. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos la mala suerte de que el paquete que se corrompe no es el mensaje, sino el acknowledge o el not acknowledge? Eso es un problema serio, porque ahí se rompe todo. Si el paquete llegó corrupto, no podés saber si era acknowledge o not acknowledge o qué diablos era. Es muy complicada esa cuestión. Tenemos más o menos cubierto que falle el mensaje que nos dieron de la capa de aplicaciones. Ahora, el problema es, ¿qué pasa si falla el mensaje propio del protocolo RDT? Puntualmente, el que le da la naturaleza stop and wait, la espera del acknowledge. ¿Qué pasa si ese acknowledge llega corrupto? ¿Qué pasa si el acknowledge, por estar corrupto, se me transforma en un not acknowledge? Son todas cuestiones complicadas. Bueno, el problema es lo que les adelantaba hace un ratito, que el receptor no sabe en qué estado está el emisor. El receptor avanza en el tiempo, porque él ya sabe si llegó bien o no llegó bien el dato. Pero el emisor, producto de que es stop and wait, solo lo va a saber cuando, por ejemplo, si llegó bien, el acknowledge llegue de vuelta. Hasta que ese acknowledge no llegue, se desacopla. El receptor avanza en el tiempo o avanza en la progresión del protocolo, mientras que el emisor se retrasa. Se retrasa hasta que desde ya le llegue el acknowledge, pero viajar a través de la red insume un cierto tiempo. Además, como estamos contemplando aquí, ¿qué pasa si se nos corrompe el acknowledge? Es un problema complicado, un problema serio. Bueno, la verdad que hay una solución posible. ¿Qué sería peor? Si te llega un acknowledge y pensás que es un not acknowledge, o si te llega un not acknowledge y pensás que es un acknowledge. Ciertamente perdemos la naturaleza RDT si el receptor me dice me llegó mal y vos erróneamente asumís que llegó bien. Ahí no hay duda que lo perdemos. Pero la verdad que también perdemos la naturaleza de transporte con fe de información si me había mandado un acknowledge y yo pienso que es un not acknowledge. ¿Por qué? Porque el receptor ya avanzó, ya entregó ese dato. Y si vos asumís que cuando te mandó el acknowledge, producto de que se corrompió, a vos te parece que es un not acknowledge, o asumís que es un not acknowledge, y lo retransmitís, el receptor, ¿qué va a ver? Un mensaje nuevo. Y supongamos que llegó bien para hacer fallar el protocolo, el 2.0. Lo saca de la caja y lo va a entregar. ¿Y qué está haciendo el receptor? Entregó 2 veces el mismo paquete, lo entregó repetido. Y bueno, ahí en ese instante perdiste la naturaleza
de transporte confiable de información. La propiedad de ser un protocolo, digamos, el RDT se te caen las letras, se te cae la R, se transformó nomás en un protocolo DT, la R de confiable se te cayó. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ensayar como posible solución? Bueno, una posibilidad podría ser mandar un acknowledge o un not acknowledge para que el emisor, para que el receptor sepa si el emisor recibió bien el acknowledge o not acknowledge. ¿Me siguen? Reconocer el reconocimiento. A priori parece una solución coherente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se corrompe el reconocimiento del reconocimiento? O sea, el acknowledge, not acknowledge, del acknowledge, not acknowledge, se va toda la miércoles. Porque tendríamos que tener el acknowledge, del acknowledge, del acknowledge, y no terminamos más. No salimos nunca más de esa primera iteración o de enviar ese primer mensaje si nos ponemos a cubrir todas las posibles cosas que se pueden romper. Sin dudas, este no es un camino válido. No, reconocer el mensaje sí. Ahora, reconocer el mensaje del propio protocolo de transporte es un cuento de nunca acabar. Por ese lado, la cosa no va a prosperar. Bueno, podríamos pensar una solución alternativa, que es, ¿qué tal si codificamos el not acknowledge, el acknowledge, not acknowledge con Hamming? ¿Qué tal si lo codificamos con algún código detector y corrector de errores con mínima distancia 20, 30, 40? Estos códigos tipo lo que usan los CDs y los DVDs. Bueno, la verdad que es una idea válida, porque si uno estudia las características de los enlaces de los canales, decir, mira, lo sumo se producen errores en 20 bits. Bueno, pongamos un código que corrija errores en 20 bits. Pongamos un código que corrija errores en 25 bits. La verdad que como posible solución es válida, pero hay un problema. Podría funcionar, pero no sirve sirve para un canal RDT 2.0, pero cuando posibilitemos que el canal pierda paquetes, ahí, si vos perdés los bits de código, olvídate de reconstruir los bits de datos que están en error, ¿no? Pues no te llegan ni los bits de datos ni los bits de código, o sea, estamos al horno. Ese no sería un camino posible. La verdad que un poco para ir redondeando, les hago un inception, como la película de DiCaprio, de cuál es la idea que va a funcionar. ¿Cuál era el problema cuando llega roto? ¿Cuál era el problema de asumir que era un NAC? El hecho de que el receptor entregue 2 veces el mismo paquete. Vos asumís que llegó mal, en realidad había llegado bien, y el receptor ya lo había entregado, pero vos como asumís que llegó mal, lo volvés a enviar, y el receptor lo vuelve a entregar. Entonces, necesitamos detectar los paquetes duplicados, porque si el emisor asume que es un not acknowledge y te lo manda de nuevo, el receptor podría detectar que es duplicado y no entregarlo, y no perder la propiedad de brindar un transporte confiable de información. ¿Cómo podemos detectar si un paquete está repetido o no? Es tan simple como ponerle número. Si yo te mandé el paquete 5 y te vuelvo a mandar el paquete 5 y vos al 5 ya lo habías recibido bien, te das cuenta que es el mismo número y no lo entregás. ¿Sí? Es una idea increíblemente simple, pero funciona. Y lo vamos a usar mucho en los protocolos específicamente de la capa de transporte, también de la capa de enlace, si es que brindan también, en algún protocolo puede ser, transporte confiable de información. Pero bueno, un poco para que no sea tan largo, les dejo sembrada esta idea. Ya está hecho el Inception. Ahora me falta el arquitecto, ¿no?, que les construya el sueño en donde estudien, exploren las alternativas. Y la verdad que en la segunda parte de este módulo vamos a retomar desde aquí. Vamos a ver cómo tenemos que modificar nuestro protocolo RDT para que incorpore números de secuencia, tengan números los paquetes, y del lado del receptor podamos distinguir si se trata de un paquete repetido o no. Pero por el momento dejamos acá.